Vamos a empezar la sesión de hoy, del segundo día, 6 de octubre. Ayer, con el profesor Ramón Cabrera, hablamos mucho de una noción fundamental que de hecho está detrás de todo el Yucunet y estuvo detrás de aquel máster, aquella maestría que hace años, en el 2007, habíamos montado en la Universidad de Santiago de Compostela, que es la educación expandida. La educación expandida era algo tan sencillo en nuestro caso como sacar la educación sobre las artes, sobre arte contemporáneo del ámbito académico, de las aulas, y llevarlo a los lugares en los que estaban pasando cosas. Nosotros, sobre todo, insistimos mucho en llevar a la gente a los museos y a las galerías de arte. Ya en aquella época había formado parte del proyecto la profesora Cristina Trigo, que hoy nos va a acompañar, y en este sentido es muy coherente que el taller que haya propuesto tenga que ver con el museo expandido. Cristina Trigo es una persona que conoce como nadie las dos facetas aquí implicadas. En primer lugar, porque durante muchos años, entre 1998 y 2014, formó parte de la célula, el servicio de actividades y proyectos educativos del Centro Galego de Arte Contemporánea. Entonces pudo conocer desde dentro de los propios museos y los centros de arte contemporáneo esas actividades educativas. Pero desde el año 2014 en adelante, además, se ha convertido en profesora en la universidad, concretamente en el área de didáctica de la expresión plástica en la Facultad de Ciencias de la Educación. En este sentido, como digo, digamos que conoce como nadie todas las facetas aquí implicadas, y lo que en su día proponía como museo expandido, hoy lo propone como educación expandida, ¿verdad? Siempre girando en torno a la cuestión del arte contemporáneo, porque además desde hace muchos años forma parte de un grupo interesantísimo de acción artística, no ya del grupo de investigación de la universidad, LITER 21, sino de esa célula de acción artística Resistencia C3, y de toda una serie de actividades que no solo tienen que ver con la educación en arte, sino concretamente el arte contemporáneo, la educación en arte contemporáneo. Nada más, os dejo a todos con Cristina, que estoy seguro que va a proponer un taller interesantísimo. Gracias, Cristina. Muchas gracias, Federico. Bueno, Miguel Anxo y todas las personas que me han invitado a colaborar en este proyecto. La verdad, bueno, decía Federico que conozco los dos ámbitos, pero conocer no quiere decir saber. Los conozco. Y creo que del museo me fui en el momento que quizás podía aprender cosas aún más interesantes, estaban pasando cosas importantes, y en la facultad, pues bueno, me siento que estoy, bueno, que soy una errante, ¿no? que estoy siempre con tentativas, que estoy aprendiendo sobre todo del alumnado, ¿no? Y bueno, entonces mi planteamiento un poco en este taller parte de ese recorrido personal, ¿no? Y lo planteo un poco como algo inconcluso, ¿no? Como un territorio que todavía estoy explorando, ¿no? Y que gracias pues a esta oportunidad pues quiero compartir con ustedes, ¿no? Un poco pues estas tentativas y estas experiencias, y que por supuesto están sujetas a debate y a contaminaciones, ¿no? De todo tipo. Entonces, bueno, lo que quería plantear antes de nada era retomar un poco el recuerdo, algunas sensaciones que tenemos del museo, ¿no? Quizás somos todos asiduos al museo, ¿no? Y quizás tenemos incluso una relación
profesional con el museo, ¿no? Pero lo que yo les quiero pedir es pensar en intentar bucear en esos primeros recuerdos que tenemos del contacto con el museo. La pregunta un poco sería ¿cuál es mi mochila en relación con el museo? ¿Qué traigo hasta aquí? Y en concreto pues pensaríamos en dos momentos. Un primero, ¿qué recuerdo tengo de alguna de aquellas primeras veces o la primera vez que lo visité? ¿Por qué fui allí? ¿Qué sentí? ¿Cómo fue? ¿Hubo alguna persona con la que yo compartiera esa experiencia? ¿Iba en grupo? ¿Fue con la escuela? ¿Algún familiar? ¿Estaba sola? De esa primera experiencia, ¿recuerdo algo en particular? ¿Una exposición? ¿Una obra? ¿Personas en las salas? ¿Alguna actividad que realizase? Entonces vamos a dejar unos momentos para escribir, si queréis, si quieren unas palabras sobre esto. Y acabo de ir a Arancha por folio. Yo tengo aquí, siempre vengo acompañada de una maletilla, y entonces, como a esas palabras que vamos a dar forma, las vamos a convertir un poco en una cartografía, pues la comisión que guste, ahí tenemos procuradores, hilos, material que son Son para escribir así alguna palabra o así. Un poco, vamos a tener tres momentos en ese papel. El primero sería esa primera experiencia que recordamos, personas que nos acompañaron, la imagen que nos viene a la cabeza, la sensación. Un segundo momento sería la visita reciente, una de las visitas recientes que yo haya tenido en el museo, y también preguntándonos esas mismas cuestiones: con quién, cómo fue, con quién lo compartí, qué recuerdo, ¿no? O cuál es la palabra que me viene a la cabeza al pensar en esa última visita, ¿no? Y luego tendríamos un tercer momento en ese papel, pero eso ya sería para el final. Ahora nos vamos a quedar un poco con los afectos y los afectos que tenemos en relación con el museo. No tanto desde el punto de vista de las personas del trabajo que puedes desarrollar en el museo, como educador, como formador, sino como espectador, ¿no? Letra así en grande, normal. Como educadores, como queráis, como lo queráis hacer. Hay pinturas, educadores. Esas palabras son pequeñitas, son memorables o son grandes, tienen mucho peso. Trata un poco de recuperar también esa parte una palabra emotiva, clave. ¿no? Una palabra clave. No necesariamente. No. En el recuerdo de su infancia a lo mejor puede ser una palabra, pero estaba solo o no. Sí, efectivamente estaba solo. Frente a un paisaje de hondo.
La segunda es una visita reciente, visita a una exposición que recuerdes así, que haya sido reciente, y un poco también las sensaciones, ¿no? Siempre centrado en las sensaciones, ¿no? Los afectos, las emociones que sentías, ¿no? Me muevo un poquito. Podemos poner en común un poco esa experiencia. Bueno, yo empiezo contando mi primer encuentro con el museo, que yo recuerdo es con la escuela, en una visita a un museo de Pontevedra. Sobre todo lo que recuerdo era ganas de entrar y que la visita fuese rápida, porque era una oportunidad tremenda para estar con los compañeros en una excursión que era poco habitual, ¿no? Recuerdo el silencio del espacio, un silencio que nos daba un poco de miedo, quizás esa es otra de las palabras que sentía, ¿no? Y el hecho de
de que lo que veía no tenía mucho que ver conmigo. Los objetos y la incomprensión, quizás la falta también de preparación o de una sensibilización hacia esa visita, ¿no? Y sentía que no había siento que no había una comunicación, ¿no? Y también recuerdo el peso tan institucional del edificio, ¿no? Un edificio que ya marcaba la diferencia, que era evidente que había que entrar casi como en una iglesia, ¿no? Ese es mi primer encuentro. El segundo es una visita reciente a un museo de Portugal que hice con un grupo de colegas. Un museo que tiene que realiza un trabajo muy intenso con la comunidad, con la formación del profesorado, que es el Museo Centro de Arte Quinta da Cruz. Y la palabra que yo he puesto aquí es asombro, porque no había exposiciones en ese momento. Y le sugerí a la educadora que estaba en el museo en ese momento si podíamos ir a ver las exposiciones, y me dijo, sí, yo no sabía que no había. Sí, venga, vamos y tal. Y cuando llegamos a las salas estaban vacías. Entonces lo que ella hizo fue contarnos obras que habían estado en esas salas y digamos, relatarnos una visita que tuvimos que imaginar. Entonces sí que tengo ese recuerdo de la imaginación plena, ¿no? El diálogo y de sentirme absolutamente cómoda. Me daba igual que no hubiera obras, ¿no? Me sentía en un espacio en el que yo encajaba. Por aquí podemos seguir. En mi recuerdo es muy parecido al tuyo, bien remoto, pero no fue con colegas de la escuela primaria, sino con mi abuelo. Es la primera persona que me llevó a un museo. Ni sé por qué, no recuerdo si se lo pedí o si fue iniciativa suya. Y fuimos a la sala de arte universal, de arte antiguo del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Y ahí también yo las palabras que puse aquí fue silencio. Quizás eso susto también frente a ese silencio. Y puse también solemnidad y sobrecogimiento. Puse estas tres S's. Pero lo que sentí fue, esto me gusta. No sé si por el susto o por afinidad, pero sentía que por ahí andaba lo mío. Entonces, la más reciente, ahora que lo vuelvo a pensar, debo decir que fue hace un par de días. Estuvimos en el Museo Serralves y que fue una experiencia fabulosa porque fue esto, arte y experiencia. Pero la que yo escribí aquí, porque me remonté a Cuba, pues tiene que ver con exposiciones ya más recientes de artistas con una trayectoria, eran más o menos retrospectivas, artistas de una neofiguración expresionista muy fuerte, de manera que ahí fue como una especie de reencuentro con la obra de esos artistas y un poco de redescubrimiento, ahora cuando la estaba analizando desde otras miradas. Pero contrariamente a la experiencia de silencio y de solemnidad, aquí hubo mucho diálogo, debate, porque estábamos con la curadora, con los curadores, debate, diálogo, pensamiento, la construcción de un pensamiento alrededor de lo que ellos nos propusieron con esa curaduría. Entonces ya eso seguramente tiene muchísimo que ver con un cambio de mi perspectiva, porque había mucha gente joven que al igual que yo aquella vez estaban en silencio, sobrecogidos y asustados. Pero creo que eso también es parte del proceso. Bueno, como que mi primera experiencia con un museo grande, ¿no? El Museo Nacional de Bellas Artes, fue cuando comencé la carrera. Y si bien hubo visitas exploratorias que poco lograba comprender yo sola del museo, lo primero que me marca en ese vínculo con el museo fueron mis clases de historia del arte de primer año, cuando iniciamos la carrera, que por coyunturas en ese entonces debimos darla en el hemiciclo Rosario Naveda del Museo Nacional de Bellas Artes y del edificio Arte Universal. Y nosotros vivíamos el día entero en el museo. Dábamos clases y cuando salíamos nos íbamos como juego de colegas, de amigos, a poner a prueba lo que habíamos visto o escuchado en el aula a través de las colecciones del museo. Y si bien había desde la propuesta, o hay desde la propuesta museográfica,
que nos definió, creo, como grupo, por las búsquedas y las preguntas que nos fuimos haciendo. Algunos más osados decían, bueno, estamos todo el tiempo sistematizando, aprendiendo la historia del arte universal, pero a mí me interesa mucho cómo se ve el arte hoy, cómo se cuestiona el arte hoy. Nos íbamos para la biblioteca, buscábamos información, sí, teníamos todo lo que necesitábamos para las dudas en el mismo, para responder nuestras dudas en el mismo lugar. Y eso como grupo fue determinante. Esa experiencia, insertos dentro del museo, fue una experiencia determinante. No hay obras específicas, para mí había colecciones, es decir, grupos de obras donde dábamos nuestras clases, nosotros unos a otros, colegas unos a otros. Y especialmente las vasijas griegas del Conde de Lagunillas fue un espacio que disfrutamos mucho entre todos y jugando con las propias piezas, las poses, representábamos los personajes de las ánforas y así nos divertíamos mucho de manera espontánea, sin que fuera ningún ejercicio de clase, pero nos divertíamos muchísimo. Y la experiencia más reciente entonces está igualmente relacionada, como decía la profesora Mari, con el más reciente recorrido que hemos hecho por museos, el del Museo Serralves, pero también el del Museo de la Ciudad, que nos movía toda la noción de museografía, de cómo lograr la construcción de las colecciones para dar no solo una mirada o una lectura histórica de los objetos, sino inquietante de la historia de un lugar y de la cultura de un lugar. Pero en mi memoria, la última visita para mí al museo estuvo relacionada con la exposición del Museo de Arte Cubano, es decir, el Museo de Bellas Artes, pero el edificio Arte Cubano, durante la Bienal de La Habana, en la cual hubo una mega exposición de 5 momentos de las narrativas de la historia del arte cubano y que se replanteaban esas narrativas desde otras lógicas, desde otros nudos cronológicos, cronotópicos en sentido general. Y en ese momento yo fui con mi familia, con mi esposo y mis 2 niñas, y disfrutamos mucho delante de obras que nos resultaban muy atractivas, y particularmente el rapto de las mulatas de Carlos Enrique, que lo veíamos haciendo su esplendor y escala, y recuerdo que nos hicimos muchísimas fotos unos por un lado, unos para otro. Disfrutamos mucho de esa visita ya entonces en familia y como transmisión de ese placer de estar en el museo entre nosotros mismos, ¿no? Lo que había aprendido en el aula, llevarlo también a mi casa. Qué interesante, que ya vamos viendo la evolución de los museos también a través de vuestro relato, ¿no? A ver, Miguel Ángel, ¿qué tal? Pues mis primeros recuerdos fueron el colegio y el instituto, excursiones del colegio y del instituto, porque yo no estaba familiarizado, mi familia no íbamos a los museos, no teníamos un contexto así muy cercano a las artes, ¿no? Entonces lo primero fue visitar el colegio y luego el instituto. Al finalizar la primaria, ¿no? Fuimos a Madrid y fuimos al Museo del Prado. Entonces, claro, de repente es como un aterrizaje en la catedral del arte, una de las catedrales del arte más. Entonces, recuerdo también el respeto, ¿no? El respeto. Estábamos viendo obras que salían en los libros, salían en los libros de texto, ¿no? Entonces, claro, Velázquez, Las Meninas, Goya, entonces era de repente una irrupción y la sensación era de respeto, ¿no? De respeto. Era un museo, sabíamos que era muy importante, estábamos viendo obras muy conocidas, aunque era pequeño, luego en el instituto sí que era consciente de que eran obras muy importantes. Entonces esa sensación de respeto, de distancia, ¿no? Pues estaba ahí, ¿no? Estaba ahí en las primeras visitas, ¿no? al museo. Y claro, es eso, es llegar de repente a un museo que te impone, ¿no? La arquitectura y todo, ¿no? También es un poco un impacto, ¿no? Y después también, creo que estaba en el instituto, acababa de llegar el Guernica a España. Entonces teníamos una curiosidad tremenda por ir a ver el Guernica, que estaba en el Casón del Buen Retiro, estaba como detrás del Museo del Prado, y con un cristal antibalas delante, tremendo, ¿no? Que no podías acercarte demasiado, estabas como diciendo, bueno, este cuadro casi es peligroso, ¿no? Debe ser un poco una sensación de respeto. Y eso, distancia, respeto, admiración, fue un poco lo primero que recuerdo de esas primeras visitas, ¿no? Y después de las últimas, la última que recuerdo es un museo bastante más cercano, en Vigo, en mi ciudad. Es un museo, es el Museo de Castrelos, Quiñones de León, es un palacio del
del siglo XVIII, de una familia aristócrata. Entonces hay una colección municipal, es una colección municipal de arte. Entonces fui un poco por una investigación, ¿no?, que estaba haciendo. Y coincido que fui, era un lunes creo, que estaba el museo cerrado, entonces te enseñan el museo vacío, totalmente vacío, ¿no? Y entonces es curioso porque, claro, muchas salas estaban apagadas, la luz estaba apagada, estaban encendiendo las luces, y era una colección decimonónica. Básicamente era de un gran coleccionista de Vigo, que era Policarpo Sanz, una persona, un gran empresario que hizo fortuna en América, de hecho, creo que entre Cuba y Nueva York, ¿no? Y tenía una colección de arte muy, muy importante para la época, ¿no? Y luego fue donada a la ciudad. Entonces, en ese pazo, en ese edificio que era como un pequeño palacete, ¿no?, con unos jardines así preciosos y tal, la sensación es de como de meterte en una casa ajena, ¿no? Como diciendo, te están enseñando lo que fue una mansión privada, con las habitaciones más o menos como era, o sea, cambiaron un poco la museología, las paredes, la pintura un poco, pero la colocación era típica de una casa, un palacete del siglo XIX, ¿no? Entonces ahí con una colección de arte español, arte internacional, mucha pintura flamenca, todo. Y la sensación es como de meterte en una casa, porque te iban encendiendo las luces, ¿no? Decía, oh, aquí están, estas son personal del museo, ¿no? Te iban encendiendo las luces y luego apagando, claro, para ahorrar energía, tenemos apagados. Entonces era como un museo un poco a oscuras. Y la sensación un poco fue esa, ¿no? Como si te estás metiendo en una casa, una propiedad casi ajena, ¿no? Pero bonito, Interesante es ver cómo funcionan los entresijos, ¿no?, de los museos. Creo que es una de las cosas más atractivas, ¿no? Yo cuando estaba en el CEGAC y de pronto se veía pasar algo de montacargas o alguna obra y tal, los niños era, bueno, y una fascinación, ¿no? Sí. Es decir, esto que está aquí, que veo que es inmóvil, ¿no?, y que parece que lleva aquí no sé cuánto tiempo, de pronto tiene vida, ¿no? ¿Qué tal, Federico? Sí. Bueno, la verdad es que la pregunta sobre la primera visita, digamos, me ha obligado a descender a las profundidades de mi memoria, porque era muy pequeño. Yo creo que debía tener, no sé, 5 o 6 años. Fue en el Prado, con mi madre. Mi madre hablaba mucho, todo el rato, intentaba explicarme, pero daba lo mismo, las meninas no me gustaron. Recuerdo perfectamente la empatía con aquella película de los años 60 en la que unos jóvenes en el Louvre se echan a correr por el Louvre, porque fue lo que yo hice. Me eché a correr, mi madre detrás, espera. Había griterío y yo pasaba de una sala a otra. Sí que tengo alguna sensación muy buena de las 3 gracias de Rubens, una impresión de alegría, hoy diría de no de divas, pero las meninas me parecían muy aburridas, muy oscuras. Es el primer recuerdo que tengo. Insisto, era muy pequeño. Luego es verdad que cuando mi hijo mayor pues tenía la misma edad, 5 o 6 años, cometí el error de llevarlo al Museo d'Orsay en París, pues porque allí están los impresionistas, hay cosas de Van Gogh, y dije, esto le va a gustar o sí. Craso error. Mi hijo también salió corriendo. Repitió la historia. Claro, repitió la historia, a pesar de que yo iba directamente a zonas con más color, suponiendo que él iba a disfrutarlas y demás, seguía siendo. Y había abierto una terraza mínima en lo alto del Museo d'Orsay, y él quería escaparse, quería ir allí a ver el paisaje, a ver las nubes, y nos pasamos más tiempo en la terraza que en las salas del museo. La visita reciente, bueno, la visita que tenemos más reciente realmente no sé por qué me puse aquí a escribir sobre una visita a la exposición de Balthus en el Thyssen, porque me impresionó. Yo había visto solo un cuadro de Balthus, es un pintor espectacular. Pero ahora dando vueltas, realmente la visita más reciente fue la semana pasada al Museo al Aire Libre, el Cementerio del Arte en Morille. Y también fue una visita muy especial. Yo había estado hace un año en ese mismo espacio, pero esta vez tuvimos la suerte de ir
en estéreo. Una visita en estéreo, no solo porque el artista estuviese allí relatando y tuviésemos que imaginárnoslo todo, porque ese museo tiene la peculiaridad de que realmente es un cementerio y lo único que ves son lápidas y las obras están enterradas debajo. Entonces el guía te va explicando lo que allí pasó y lo que allí está enterrado, pero tú no ves nada. Y aún así fue divertidísimo. Fue una visita en estéreo, María también estaba, Arantxa también estaba, para empezar porque realmente es la Castilla profunda, la España vacía, el lugar está muy bien elegido, había buitres sobrevolando sobre nosotros, o sea, la sensación del cementerio era muy real. Y fue una visita en estéreo porque después Domingo llamó a Fernando Castro Flores y puso el teléfono así en alto y empezó Fernando Castro Flores a darnos una conferencia improvisada. Que el tipo realmente tiene una capacidad fuera de lo común, porque nos dio una conferencia niquelada en 5 minutos improvisados, retransmitida por teléfono como si fuese la radio en directo, igual, explicando desde todavía más lejos un museo en el que a su vez no se veían las obras porque las obras estaban enterradas. Entonces era como el triple entierro del arte y sin embargo divertidísimo. Bueno, os recomiendo mucho la visita. No solo hay piezas de Esther Ferrer, sino de Juan Hidalgo, de primeras espadas, pero todo el relato de aquello es espectacular. Están precisamente las cenizas de Pierre Klossowski, hermano filósofo de Balthus, del pintor Balthus, que era la exposición que yo había escrito aquí, de la que quería hablar. Narrativas encadenadas. Gracias. A ver, por aquí. Bueno, yo para mi primera visita hice como un contraste de dos experiencias que tuve cuando era niña, y que, bueno, las recordé como en ese momento como totalmente diferentes. Aunque es verdad que ya escuchando un poco como lo que han ido contando, pues aquí he empezado como a matizar mi contraste, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea, porque bueno, es una idea que tengo sobre la visita a un museo, fue en un viaje que hice con mi familia cuando era niña y fuimos a París. Y yo recuerdo que tenía muchísimas ganas, por alguna razón que no sé muy bien de dónde venía, de ir a Louvre, ¿no? Era una cosa, tendría 7, 8 años, o sea, no tendría más, pero a mí me hacía mucha ilusión. Y entonces, bueno, puse 2 palabras, ilusión y descubrimiento, aunque bueno, no descubrí nada porque el museo estaba cerrado y no pudimos entrar. Pero bueno, o sea, no pasa nada. En ese momento no pude entrar, años después sí que pude volver y pude ir y bueno, la experiencia fue distinta, pero, o sea, sí que recuerdo como esa ilusión, ¿no? Por estar ahí. Y después la otra la contraste con una visita que hice en mi escuela, en un museo que acababan de abrir en la ciudad donde yo vivía, que se llama San Pedro Museo de Arte en Puebla, en México. Y la palabra que puse fue aburrimiento, ¿no? Porque sí que recuerdo que eran estas típicas visitas. Bueno, para empezar, había muchas colecciones de arte sacro, ¿no? Entonces, de pintura religiosa. Y bueno, para unas niñas de 8 o 9 años, pues igual no era como la temática así como más interesante, ¿no? Y sí que recuerdo que era una visita muy tradicional en la que pues la guía hablaba, ¿no? Y contaba como las cosas que se veían en el cuadro. Entonces yo puse aburrimiento, aunque en realidad después estaba recordando que yo no me la pasé tan mal en la visita, pero creo que más bien como el recuerdo del aburrimiento fue por la gente con la que estaba, ¿no? O sea, como que mis compañeras sí que estaban muy aburridas y a mí había cosas que me gustaban. Lo que sí es verdad que siempre recuerdo de esa visita es que había como un exceso de información, como que era mucho bla, 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 bla. Que si así, a lo mejor lo resumiera un poquitito más, sería más interesante, ¿no? Pero bueno, ese es como el recuerdo. Y bueno, la última visita en todo esto, pues fui como recordando como varios momentos, o sea, varias experiencias, pero bueno, la última visita que puse fue justamente un recorrido que organizó el centro, el CEGAC, aquí sobre la arquitectura contemporánea de Santiago, hace 15 días.
Entonces, pues fue así como un momento como de bueno, tienes que empezar a interesarte por el arte porque no te va a quedar de otra. Y bueno, en realidad no sabía cómo describir como la sensación, pero pues el hecho de como recorrer la ciudad, de descubrir o de conocer un poco más sobre espacios que yo recorro pues más o menos habitualmente, puse apego, pero más bien no sabía si era como una manera de sentir como un sentido de pertenencia hacia la ciudad en la que vivo ahora o como, no sé, como algo así, como una especie como de formar parte del territorio o una cuestión como por el estilo. Gracias. Bueno, mi primera experiencia fue bastante divertida, la verdad, porque fue en el CEGAC y una visita con el cole, con 3 o 4 años, y había una obra en concreto que recuerdo que era una montaña enorme de soldaditos de plástico, de colorines, con tanques encima. Entonces, claro, 3 o 4 años al acabar la visita faltaban soldaditos. Y no sé, me quedé mucho con la sensación de juego, de que me lo pasé bien. Muy lúdico todo. Y en una visita más reciente, bueno, tengo casi 2 experiencias, más bien. Fue también en el TEGAC, en el ciclo de performance, de plataforma, un museo con un escenario, y la sensación es de que el espacio estaba como invadido. O sea, me quedé como con una sensación de me debería sentir como un actor, a lo mejor, al estar en un espacio que pretende ser un escenario, y en cambio me siento más como un espectador al ir a ver la performance que se llevaba a cabo, ¿no? Y también tuve otra experiencia, digamos, en el Museo Arqueológico de Tesalónica, que fue más divertida porque con colegas y tal, y es lo mítico de, bueno, que explique fulano que es de arte, ¿sabes? Y fue bastante divertido. Gracias. Bueno, ahí quería señalar que tú tienes un recuerdo de 3, 4 años. Supongo que eres de los jovencitos que estás aquí en el grupo. Porque yo recuerdo cuando empezamos a pensar en el CEGAC en las visitas para esas edades. Recuerdo, ¿no? Al principio el pánico que suponía van a entrar los niños tan pequeños, ¿no? Y nosotros que tenemos tanto que contar desde las vanguardias y tal, ¿no? Tenemos tanto. Y cómo la experiencia con los grupos de educación infantil yo creo que nos cambió la perspectiva completamente, ¿no? Porque de pronto bueno, pues los grupos de educación infantil entraban preguntando, con lo cual la función del mediador muchas veces era innecesaria. Entraban preguntando y hablándole directamente a las obras, ¿no? Entonces, bueno, era impresionante, ¿no? Esa capacidad, ¿no? Y la ausencia, por supuesto, de mochilas, ¿no? de lastres y demás, que luego nos vamos creciendo con ellos, ¿no? Y sí que es cierto que la sensación que yo tengo también con los trabajos, con los grupos de educación infantil es lúdico, ¿no? Pero lúdico intenso, no lúdico de estar al quite de cualquier cosa que se dice, de enganchar, de relacionar, porque van súper rápido, ¿no? Y en ese diálogo que tienen con las obras te quedas mudo, ¿no? ¿Y tu experiencia? Yo elegí una que creo que es la primera, bueno, una de las primeras veces, pero porque hay foto. Sí, ¿ves? Hay foto, entonces. Y cogí la última porque esta primera fue en el Louvre en París, y cogí una de las últimas, que realmente no es la última, porque la última fue precisamente el Ministerio de Arte y antes la Documenta, que fueron experiencias completamente performáticas, pero sí cogí una de las últimas, que fue en el de Pérgamo de Berlín, porque son museos similares y porque en la primera iba con mi familia y en la segunda con mis amigas, pero en ambos había la misma persona que es mi prima, que es como, antes era mi compañera de aventuras, pues ahora es una de mis mejores amigas. Entonces la primera vez que recuerdo en el Louvre éramos pequeñas, pero no suficientemente pequeñas como para que nuestra familia pudiera desentenderse un poco. Entonces íbamos corriendo por todo el Louvre, viendo de un lado a otro, y me gustaba mucho la mitología, entonces bueno, íbamos de un sitio a
nuevo año. En cambio, en el de Pérgamo íbamos hablando de la exposición, yo les iba contando cosas, porque también hice la de arte, y nos mandaron callar. Con la música hay que entrar en silencio. Entonces, fue una de las sensaciones más frías y más extrañas que tuve recientemente, porque iba con la misma persona y ya desapareció el juego no existía. Me pareció interesante. Bueno, ¿Su pues mis experiencia? primeras experiencias no fueron las que escribí, porque eran simplemente, yo recuerdo era como 9 o 10 años, fue en el Palacio de Bellas Artes, es decir, en aquel momento se le decía Palacio de Bellas Artes, y lo que más recuerdo es un sentido de sobrecogimiento, pero además en silencio, ¿no? Y de que tenía que portarme bien, había que portarse bien. Y una cierta distancia con todo lo que veía, es decir, no hubo un particular enganche, ¿no? Era más bien el ámbito, lo que, más que las obras mismas, es decir, las obras se fundían con el espacio, ¿no? Entonces, lo que operaba sobre mí era el sentido del espacio, y no como tal las obras. Y en contraste con esa experiencia un poco de sobrecogimiento y de sentir un poco como que perdido, sin transmitirle a nadie mi sentimiento, ¿no? de pérdida, ¿no? Se contrasta con una experiencia que fue realmente muy, desde mi punto de vista, muy conmovedora, y al adulto, bien adulto, en el Museo Pushkin, donde más allá del museo mismo y de la propia museografía, lo que recuerdo es la resonancia ante determinadas obras. Un paisaje de Arlé después de la lluvia, de Van Gogh, extraordinariamente, no importaba cuán abigarrado podría estar dispuestas las obras en las paredes. Es decir, me imantaba ese cuadro, o otro cuadro que también me sobrecogió, la despedida de Pablo Picasso. Ese sentido de la despedida y otro, ese sentido del paisaje, es decir, como penetrar, hacerte penetrar en el paisaje, hacerte penetrar en la humedad. Entonces fue como, por un lado, arrobo, y por el otro lado sentía que las obras mismas, esas obras mismas, desprendían un ámbito y me sentía como que acogido. Por supuesto, no estoy hablando del concepto museográfico, no estoy hablando estoy hablando de este otro tipo de interacción. Y la última que me pareció sumamente interesante fue la del Museo de la Ciudad, sumamente interesante en Oporto. Cómo dialogan con la historia, es decir, cómo dialogan con la historia, no como lo que fue, sino la historia vista desde donde estoy. Un sentido de historia efectual, como la que suscita Gadamer, es decir, una historia que no pasa. Y me parecía sumamente inteligente el modo en que lo hacían, donde estaban obras que pudieran entrar dentro del campo artístico y otras que no, que pudieran ser simplemente rarezas, pero con las cuales precisamente dialogan y establece entonces una relación muy contemporánea, porque es, diría yo, que es un museo de la mirada, es un museo de la mirada. Y cosas que había leído en determinados textos, vi
Sí, está en el parque sí, de sí, Parque de Estado, sí, ¿verdad? sí, pero es el tipo, es el modo en que presentan las cosas Es una maravilla. y muy inteligente, ¿no? Muy inteligente. Es como una especie de actualización de la mirada. Sí. Es decir, de manera tal que las obras del pasado vuelven a ser obras del presente. Sí, es una maravilla. Es un museo de sensaciones. Sí, sí, sí. La verdad es que no me acuerdo exactamente cuál fue mi primera visita al museo. Sí que recuerdo ser muy mascota de una de mis tías y que a ella le fascinaba pues todo el mundo de la historia, y yo creo que si realmente hubiera elegido libremente qué estudiar, hubiera estudiado algo por ahí. Y entonces yo, que me encantaba, me llevaba siempre y hacía como de intérprete siempre de esa experiencia. Para mí era muy divertido. Recuerdo que todas las experiencias con ella en ese sentido eran muy divertidas. Y luego, como primera experiencia en museo en sí, recuerdo que nos llevaban muchísimo al Museo de las Ciencias de Coruña. Y claro, ahí era muy divertido también, porque era todo el rato, nos dejaban un montón de niños a hacer experimentos por ahí y a jugar con cosas que interaccionaban. Y como museo de arte, recuerdo como una de mis primeras experiencias ir al Prado con unos 7, 8 años, y mi hermana tenía unos 4 o 5. Entonces, recuerdo que íbamos con mi padre y, claro, nosotros una sobrecarga de información, aquello, pero de repente llegamos a la sala de las meninas y dije, es una niña, como nosotras. Y ahí como que establecí un momento de empatía, y además recuerdo que no era en ese momento de que estaba todavía sobrecargado el museo de gente, de sobresaturado. No, estábamos prácticamente solos en la sala. Y entonces pues mi padre nos empezó a contar un poco la historia del cuadro, y fue un momento como de, qué guay. O sea, es como una historia muy próxima. Y en ese mismo día fuimos al Museo de Arqueología, y mi hermana era muy inquieta, muy inquieta, muy inquieta. Y recuerdo que le habían llamado la atención porque se había apoyado sobre una vitrina. Y yo, a mi madre, nos han llamado la atención. Y a continuación nos dio curiosidad ir a mirar, porque había una sala que estaba medio cerrada. Y nos vimos correr a alguien de seguridad hacia nosotros, y de repente apareció una persona de mediación, supongo, alguien del museo, que dijo, no, déjales entrar. Y para mí ese momento también fue como, no sé, tenía 8 años, pero fue como, qué guay. O sea, nos dejan entrar en un sitio en el que no se puede entrar y que estamos mirando así como haciendo casi una travesura. Y luego ya de lo más reciente, aparte del cementerio de arte de Morille, que fue súper divertido y era como eso, potenciar la imaginación. No es propiamente una experiencia de museo, pero sí que fui este verano a ver unas cuevas prehistóricas a Asturias. Íbamos 4 personas, no dejaban entrar a más, con la arqueóloga. Y el hecho de que tú no veías nada, realmente yo podría haber ido allí a la cueva y sin ella no hubiera entendido absolutamente nada, porque no veía dónde estaban los trazos, iba solo con una linterna y que señalaba como las cosas clave. Y esa conexión de repente que fue capaz de establecer, que fuimos capaces de establecer gracias a la mirada que nos guiaba de alguna manera, fue también pues muy chula. Hacía mucho tiempo que no tenía una experiencia así. Y luego también en Asturias, en Oviedo, me pareció muy divertido en el Museo de Bellas Artes, porque iba con gente que no está familiarizada con arte contemporáneo, y claro, me preguntaban también por el arte. Y entonces el hecho de preguntarles a ellos para intentar pues, que tuvieran sus propias respuestas o su propia relación con las obras, les desconcertaba aún más y les molestaba, y era como, no entiendo esto, no entiendo esto. Y a mí me parecía súper divertido, yo me lo estaba pasando súper bien, y de hecho después aún lo estuvimos comentando y era, pero es que no me queda claro qué hemos visto, no entiendo qué era lo que quería. Y es, pero ¿qué te supuso a ti esa experiencia? Y para mí eso también fue muy divertido, el hecho del desconcierto, de la experiencia, que es casi una experiencia lúdica en sí. Sí. Bueno, en mi caso, lo que más recuerdo es cuando tenía como 8 o 9 años, que fui con mis padres al Museo de Ciencias Naturales de La Habana, y era como
sobre todo entender los animales desde los sonidos que provocaban, ¿no? Entonces después los veía y era como impactante como ese juego de luces y en un niño pues te creaba otro tipo de sensaciones, ¿no? Que salías un poco entre miedoso, pero al mismo tiempo decías, sí, tal animal hace determinado sonido o tiene determinada cualidad. Y en cuanto a las otras experiencias que tuve, realmente, independientemente de los museos de arte, que es lo que más se ha hablado aquí, a mí me llama mucho la atención, sobre todo iba con mis padres mucho a ferias, pero por ejemplo ferias agropecuarias, o sí, donde había también el contacto con los animales in situ, o ferias de otros países, sí, que también un poco tener una mirada de otras culturas, ¿no? De la artesanía, los textiles, era como también algo muy, sí, que siempre me sentí muy familiarizada con esa otra mirada que no tenía que ser solamente la de mi país, ¿no? Eso me parecía muy particular. Y en cuanto a las experiencias más recientes, bueno, también por supuesto compartida con mis colegas cubanos el caso del Museo de la Ciudad de Porto, sobre todo, no solo por el carácter museográfico y esa museología conceptual, ¿no? Que es un poco también lo que todos nos llamó mucho la atención, sino también por eso que hablábamos ayer, y Federico lo decía hoy, ¿no? Del museo expandido, y cómo todas las dinámicas que ha potenciado ese museo desde los podcasts, la articulación entre el mapeo de la ciudad, cómo los conectas con la historia de la ciudad, la historia de los museos, entonces cómo el museo va a la comunidad y la comunidad va entendiendo las lógicas del museo para través de dinámicas de la propia identidad de la ciudad, ¿no? Porque cada vez que iba a algún lugar, como que la cartografía del mapa de Porto nos iba acompañando, ¿no? En ese sentido. Y bueno, una más reciente en Cuba fue una que se mete un poco también con una especie de cartografía y de arquitectura, es porque en el Museo Nacional de Bellas Artes se hizo una gran exposición sobre proyectos para potenciar un museo de arte contemporáneo en Cuba. Y uno en particular me llamó la atención, es un arquitecto cubano que se llama Choi, y era un proyecto de hacer un museo de arte contemporáneo es decir, en la Bahía de La Habana, en una zona un poco más periférica, en la zona de Regla, y era jugar mucho con la sensorialidad, pero era un proyecto que me llamó mucho la atención desde el punto de vista sensorial, ¿no? Era entender la dinámica de la isla, del trópico, pero llevar un poco el arte contemporáneo también hacia el mar, ¿no? Y entonces también esa visualidad un poco también era mucho más sui generis para el resto de los otros proyectos que querían un poco repetir la lógica, ya un poco sistematizar mucho en Europa y también en el espacio latinoamericano, de intervenir en espacios industriales, por ejemplo. Pero esto en particular te conectaba más con el espacio caribe, ¿no? Y, aunque por supuesto también tenía otra crítica, como podría ser también caer en esos imaginarios turísticos de lo que es el Caribe con la insularidad, la playa, el sol, ¿no? Pero trataba un poco de subvertir al mismo tiempo esos imaginarios. Increíble. Gracias por Después hay muchos museos. Sí. Bueno, pues yo creo que se han ido dando muchas de las claves, ¿no? de lo que es esa idea del museo expandido, del museo que nos gustaría que existiera, ¿no? Y que fuera más presente, ¿no? Que se fueran de algún modo rompiendo todavía muchas barreras, ¿no? Que hacen que el museo aún en algunos, ya cada vez menos, pero todavía se vivan algunas de estas sensaciones que están como en la primera parte del papel, ¿no? Yo anotaba de esas primeras sensaciones silencio, solemnidad, sobrecogimiento, exceso de información, museo más discursivo, quizás a veces pues la elección del museo no es el más adecuado para determinadas edades por la temática, ¿no? Porque puede ser menos atractivo, el hecho de que tuviera un poco ese peso, el respeto, la distancia, ¿no? Son palabras que estaban ahí, quizás también en personas que tenemos más edad, ¿no? Y que se contraponen un poco a personas que sois más jóvenes y que tenéis, digamos, la palabra más como divertido, ¿no? O lúdico, o interactivo, ¿no? Está como más presente, ¿no? en vuestros relatos, ¿no? Y luego
luego de la segunda experiencia, ahí ya de esa experiencia mucho más consciente, ¿no? Aparecen ya palabras como diálogo, experiencia, el arte asociado a la palabra experiencia, redescubrir, debate, construcción del pensamiento. No se habla solo de la historia de los objetos, sino que se plantean y se trabajan otros factores que son tan importantes, ¿no? como el contexto, la historia, la memoria, están asociados, ¿no? al objeto. Se habla también de múltiples perspectivas a la hora de enfocar los discursos del museo, ¿no? Posibilidad de crear diferentes narrativas. La idea del disfrute, de hacerse fotos, de que el museo es un espacio en el que me puedo mover, puedo estar con mi familia, podemos jugar, ¿no? dentro de esos límites que nos marca siempre lo institucional, ¿no? La sensación de, lo atractivo, ¿no? que decías Miguel Ángel, de meterte en una casa, ¿no? el conocer los entresijos también, ¿no? El que vas encendiendo las luces, vas viendo cómo funciona por dentro, la posibilidad de asistir al montaje de una exposición es tan interesante. Abrir un poquito la puerta y ver lo que está pasando allí y ver que el artista está allí, el comisario está allí, los de montaje, ¿no? Eso cambia totalmente la visión que tiene un niño cuando llega al museo, ¿no? Que normalmente pues, viene con una idea como muy lejana, ¿no? de ese concepto del museo, ¿no? Comentabas también, Federico, el relato, la narrativa, el juego, la sorpresa, ¿no? También se comentó la idea del museo abierto, un museo en el que te puedes sentir actor, espectador, ¿no? que puedes jugar diferentes roles, ¿no? Puedes ser un agente activo dentro del museo. Al hablar también del museo como un espacio invadido, ¿no? También nos habla de que es un espacio flexible, ¿no? Que tiene muchas posibilidades de jugar con muchas manifestaciones diversas, de ofrecer muchas alternativas, ¿no? Aunque, dependiendo también de las características del museo, pues a veces no es fácil, ¿no? Surgen fricciones. Experiencias performáticas, ¿no? Eso me pareció también una idea muy interesante, asociada a que la visita no es solo observar, no es solo entender, comprender, interpretar, sino que yo me voy situando también en el museo, ¿no? como parte de la obra, ¿no? Como parte del significado. En el Museo de la Ciudad, por supuesto, sentirse interpelado, ¿no? Tomo un poco de sus palabras, ¿no? Cuando hablaba de ese museo, con un enfoque curatorial, ¿no? que invita a una mirada crítica, sorpresiva, inesperada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que sí que puede haber mucho trabajo curatorial vinculado, ¿no? No solamente al discurso, al contenido de esa exposición, sino muy vinculado con el entorno, ¿no? con el lugar, con las personas que van a vivir ese espacio, ¿no? Y también pues el diálogo con otras personas, ¿no? Buscar estrategias de qué importante es compartir la visita al museo, ¿no? Qué rico es estar verbalizando lo que la obra te está transmitiendo y estar jugando, ¿no? con esas interpretaciones. Por supuesto, la mirada a otras culturas, la apertura a otras experiencias y esa idea de museo expandido que yo creo que es un cierre, ¿no? Desde mi modo de ver, pues fantástico, un poco a todo lo que se ha ido comentando, ¿no? Que de alguna manera pues define, yo creo, bastante bien ese museo que nos gustaría. No sé cuál es su opinión un poco sobre esta pequeña experiencia, si están de acuerdo un poco en este resumen, sí. Por encima, sí.
Muy bien, bueno, pues entonces yo planteaba esto porque creo que muchas veces cuando hablamos de museos y se habla de visitantes y tal, nos metemos mucho en lo que es la conceptualización, ¿no? Y dejamos a veces fuera las emociones, ¿no? Y nos olvidamos un poco de qué es lo que se puede generar, ¿no? en la experiencia en el museo, ¿no? Bueno, entonces pues voy a hacer un poco un pequeño recorrido e intentaré abreviarlo para que vayamos bien en el tiempo. ¿Cuándo tenemos que hacer el descanso? Como tú quieras. En principio, ¿Ponemos así? todo está planteado, pero si quieres... Dentro de media hora, 40 minutos. Vale, pues entre 11 y cuarto, si podemos, yo intento ajustarme. Bien, pues nada, retomaba esto porque creo eso, que debemos pensar también en los afectos y en los desafectos, ¿no? A la hora de pensar el museo, ¿no? En las últimas décadas pues, asistimos a un cambio de perspectiva, ¿no? En las instituciones culturales que fueron dando un giro importante hacia lo social, ¿no? El museo y la escuela pues, hoy son ámbitos que se piensan, que procuran reinventarse o recrearse más bien, ¿no? Y en esa búsqueda pues, existen espacios de cruce como la necesidad de trabajar con la comunidad en ambos ámbitos, no solamente en el museo. Para mí es importante jugar con esta preposición, porque si pensamos un poco en ese museo más tradicional, normalmente la preposición que prevalece es la de para aprender, para el público, ¿no? Para conocer artistas. Y sin embargo, pues la preposición con implica una participación, ¿no? Ese museo para, ¿no? Normalmente parte de una posición en la que hay un discurso experto que normalmente se entiende que ha de ser traducido por un servicio educativo de mediadores y demás, pero que no nace, ¿no? Para que sea más directo, sino que nace para, digamos, explicar en otros niveles, ¿no? Y para eso, digamos, estaría el servicio educativo, ¿no? Entonces, pues yo creo que la preposición con altera el sentido de la función del museo y le lo abre a la idea de la participación, ¿no? Se trata, por tanto, de pensar el museo con el público, con los colectivos, con minorías, con otros grupos. Implica una acción conjunta y eso pues, conllevaría una recreación del museo, ¿no? Tenemos que preguntarnos que si el arte hoy todavía sigue pues, alejado de una buena parte de la sociedad, pues igual no encontramos una respuesta muy clara si nos preguntamos cómo podemos cambiar ese museo, cómo puede ser ese museo del futuro, pero yo creo que sí que nos lo tenemos que plantear, ¿no? Y aunque ya no sea tan frecuente encontrarnos en museos que están tan alejados de la sociedad o que no hacen un esfuerzo importante por conectarse con la ciudadanía, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que mucha gente sigue teniendo esa percepción del museo, de que el museo quizás pues porque no lo habitan, no lo viven, ¿no? O no es accesible, pero hay mucha gente que todavía sigue teniendo esa percepción, ¿no? Porque bueno, pues para muchos todavía es sinónimo de aburrimiento y de incomprensión, ¿no? Quiero comentar que durante la pandemia me llamó mucho la atención cómo una propuesta que circuló mucho por internet, ya existía previamente, ¿no? Pero como que durante la pandemia se activó mucho, y que fue la de recreación de obras de arte, ¿no?
No sé por qué, quiero lanzar esta pregunta, ¿por qué una iniciativa como esta pudo haber tenido tanto éxito? Porque yo veía gente que reenviaba o que se involucraba, ¿no? Y entonces me gustaría que pensáramos un poco, hacer un pequeño análisis de por qué pudo haber tenido éxito esta iniciativa de recreación de las obras de arte. Recuerdo que la premisa era una obra conocida, había ya determinados museos que tenían de su propia colección y la propuesta era recrear la obra con 3 o 4 objetos, ¿no? Y no más, y bueno, pues mándanos la foto, ¿no? Y se ponía en la página web, se ponían ambas imágenes, ¿no? El original, bueno, la reproducción del original y la fotografía de esa persona. Entonces, yo soy consciente de que aquí trabajaron personas que conozco que no tienen prácticamente relación con los museos. Entonces, me gustaría que pensáramos un poco por qué se dio no sé si llamarlo fenómeno, pero bueno, ¿por qué tuvo éxito esta iniciativa? ¿Qué tiene esta propuesta que la hizo interesante para muchas personas? Bueno, yo creo que una de ellas es, desde mi punto de vista, la comunicación. La necesidad de vincularse con otros. Yo creo que, a ver, ni me lo había preguntado, pensando en voz alta, pero yo creo que hay la pandemia nos provocó un proceso introspectivo. Tuvimos que buscar muchas reservas dentro de nosotros mismos para salir a flote, para sobrevivir a todo aquello. Y esta experiencia tenía mucho de autorreferencialidad. O sea, uno no escogía cualquier obra, sino aquella con la que podía identificarte, ya fuera por determinados tipos de empatías o porque tenía a tu alcance lo que te hacía falta para todo el proceso de travestismo y tal. Entonces pienso que por ahí andaba también. Y un acercamiento entonces a la obra como divertimento, una gran necesidad también en ese tiempo. Entonces por ahí voy en este primer acercamiento, autorreferencialidad, divertimento y manera entonces de compartir, porque estaba claro que eso lo ibas a poner en redes y era una manera de abrirte, era como esto mismo que resumíamos de la experiencia cuando nos fue más grata porque la compartíamos con alguien del museo, de que estábamos como que encontrando una vía de compartir cosas y el arte nos las estaba dando, pero involucrándonos en la experiencia. A mí me parece que tiene algo como lo del voto oculto, ¿no? Que de repente Bolsonaro sí que tiene muchos votantes. Esto lo que pone de manifiesto es que el arte tiene muchos votantes, pero hay un voto oculto del arte que nunca va a los museos, quizás, y ese es el tema de fondo que me parece importante, porque los museos todavía tienen mucho que hacer. Y en situaciones como la pandemia, ese voto oculto, es decir, voto a favor del arte, el arte me interesa, por supuesto, mi museo imaginario, como diría Malraux, ese museo imaginario de la gente sale a la luz, por supuesto sale a la luz en función de las locuras de cada cual, de los gustos de cada cual, y me parece maravilloso. Comunicación, claro. Comunicar, ver si ese museo imaginario encuentra un eco, ¿verdad? Hay una empatía con ciertas obras y luego hay una búsqueda de comunicación para ver si otros empatizan como nosotros con ese museo imaginario. Y también es un reto al final, este tipo de retos tiene mucho seguidores en internet, porque al final tienes unas pautas que tienes que seguir, que te lleva un tiempo, es un juego, para continuar con las pautas, llegar a una meta, ¿no? Adecuarte más o menos a la foto, probablemente en la pandemia encerrada pues con tu familia o con tus compañeros de piso, tienes más tiempo para unirte en una especie de juego con un fin, ¿no? Entonces creo que al final todo este tipo de cosas vas a pasar una tarde haciendo esta
Sí, o más, porque luego ya... Recuerdo un film protagonizado por Anthony Hopkins, que hay una frase que siempre me ha quedado como una frase muy emotiva y muy inteligente. Se lee para no estar solo. Yo lo leí en su momento como también como un modo de reafirmación de identidad, de preferencia, de ciertos elementos que identifican y establecen una idiosincrasia compartida, una identidad compartida en términos grupales, porque entre mis estudiantes, por ejemplo, eso fue una estrategia recurrente para sentirse cerca de sus materias, cerca de sus preferencias, aun cuando estaban en medio de las dinámicas domésticas, hogareñas, intentando preservar en primer lugar la vida, que era lo que había que hacer, ¿no? Entonces, a través de las redes lograban establecer la comunicación, pero también los afectos y las identidades que un poco activan los intereses colectivos entre determinados. Entonces, eso fue una estrategia que funcionó muy bien entre ellos, los hacía divertirse, seguir pensando en el arte, pero sentirse cerca de esas cosas que deseaban hacer y no se podían. Yo creo que también está ahí esa idea del apropiacionismo, ¿no? La hora del museo, ¿no? La hora del museo, que ahora voy yo y pues con lo que yo tengo en casa la transformo, hay un juego performativo, probablemente hay otras personas que comparten ese juego en el ámbito doméstico, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que también iniciativas así tenemos un poco que leerlas en clave también de educadores, ¿no? Y mediadores, como que no podemos dejarlas en un segundo plano, ¿no? Y de hecho esta iniciativa nace de un museo hace ya bastante tiempo. Y ya pues a partir de toda esta expansión, ¿no? Pues ya daba igual si era de un museo o no, ¿no? Ya te lo iban pasando por muchos canales, ¿no? Pero bueno, creo que es una iniciativa interesante, ¿no? Para ver cómo se busca ese espacio de comunicación que muchas veces el museo no ofrece, ¿no? O cómo se pueden crear también otras formas de conectar con otros públicos, ¿no? Que no sea únicamente el espacio físico, ¿no? Bueno, en mi trayectoria yo me voy a situar un poco en finales de los años 90, que es cuando empiezo el recorrido en el museo. Y surge el CEGAC en el momento en el que bueno, pues, nacen también el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid, el MACBA, otros muchos, que luego sería pues digamos un goteo continuo, ¿no? de centros de arte contemporáneo en España, ¿no? Lógicamente, pues en ese contexto sentíamos dentro del ámbito educativo que había muchas limitaciones, ¿no? para llegar a los públicos, ¿no? Con este tipo de contenidos. Entonces los museos pues, nos preocupamos sobre todo de programas de acercamiento al arte, de la difusión a través de las visitas, de materiales didácticos, pues talleres, etcétera, ¿no? Intentando poco a poco pues, ofrecer herramientas y estrategias, ¿no? que convirtieran al museo pues, en un espacio atractivo. Son años en los que los servicios educativos tienen todavía muy poca visibilidad y poca importancia dentro del museo, siempre juegan un papel de cola, ¿no? Del furgón de cola dentro del museo. En algunos museos eso hoy está ya cambiando, pero digamos que el papel que ha jugado la educación artística en la educación formal, que aquí ha sido completamente residual, pues es un poco el que se proyectó también en el museo, ¿no? Ahora no puedo decirlo exactamente, pero bueno, eran muy pocos los casos en los que el servicio educativo estaba asociado a un departamento de exposiciones o jugaba un papel tan relevante como otros departamentos, ¿no? Y ahí, pues bueno, el museo va buscando estrategias y va desplegando diferentes posibilidades, ¿no? para vincularse con la sociedad.
ahí empiezan a mostrarse ya algunas experiencias que hacen que el museo vaya desplazándose del espacio físico, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo pues, en esos años empiezan a surgir propuestas como, aunque bueno, pone ahí esas fechas, pero este proyecto del MACBA es muy anterior, empiezan a surgir ya propuestas como las maletas viajeras, los museos portátiles, ¿no? que implican que ya el discurso no está solo dentro del espacio físico, sino que se pueden generar instrumentos que van acompañados de estrategias, ¿no? contemporáneas que se llevan al contexto educativo, ¿no? Entonces, digamos que hay ya un trasvase de estrategias, de procesos artísticos contemporáneos, ¿no? a los centros educativos. Además, también este tipo de propuestas generan generan también que el profesor, que el docente que recibe esto se sienta autónomo, ¿no? Independientemente de que pueda tener una formación en unas jornadas o no, el docente siente que tiene autonomía para poder trabajar este tipo de recursos en el aula. Entonces también ya hay ya no dependes únicamente del educador, del mediador o del guía para trabajar aspectos del museo y del arte contemporáneo en particular en el aula, ¿no? Sino que te das cuenta también que con este tipo de propuestas no hay discursos cerrados, las narrativas son muy abiertas y los significados que se pueden generar pues son múltiples, ¿no? Tan diversos como los niños o los grupos que estén trabajando con estos dispositivos, ¿no? Otra forma también igual que los museos pueden viajar en esos formatos que son herederos del Museo Portátil de Marcel Duchamp, también en el caso del CEGAC, en vez de maletas viajeras, lo que teníamos era pues, un programa que eran las educadoras viajeras, ¿no? Y entonces ese programa, bueno, aquí he traído algunos materiales, era el de charlas con estudiantes, que dadas las características de cómo del inicio del CEGAC en Santiago de Compostela, pues es un centro que tiene titularidad autonómica, no es de la ciudad, sino que es de la región, y por tanto, pues dentro de sus funciones primordiales está el llegar pues, a toda esa comunidad, ¿no? Entonces, había un enorme distanciamiento con el arte contemporáneo, realmente era era prácticamente la primera institución de arte contemporáneo, aunque había otros espacios que sí hacían exposiciones de arte contemporáneo. Entonces, bueno, se crean una serie de programas que viajan a los centros educativos. En concreto parte de que veíamos que los estudiantes de secundaria había un choque muy fuerte entre el bagaje y los conceptos relacionados con el arte y con el museo que ellos traían y lo que se encontraban en el Centro de Arte Contemporáneo, ¿no? Entonces, pensábamos que sería interesante trabajar temáticas que para ellos fueran próximas, ¿no? Y introducir esas temáticas a través de artistas contemporáneos, y así salieron pues, varias charlas centradas en naturaleza, ecología, otra sobre transgresión, autoridad y orden, desplazados, emigrantes, exiliados, ¿no? O nuevas tecnologías. Entonces, las personas, las educadoras responsables de estas charlas, llegaban a los centros educativos previa solicitud de los profesores a cualquier punto de Galicia, lo que quiere decir que, y sin coche, iban en tren, autobús, talco, ¿vale? A cualquier punto de Galicia que se solicitara, en cualquier centro que lo pidieran, y era una forma pues, de acercar no el museo, porque aquí no se trataba de trabajar los contenidos del museo o de la colección, no el museo, sino aspectos relacionados con los procesos, contemporáneos, ¿no? Entonces,
Estas charlas eran siempre como muy, muy intensas porque se producían en el espacio del alumno, no en el espacio del museo. Entonces ahí se generaba debate, se realizaban después algunas sesiones, pues alguna pequeña performance a lo mejor relacionada con el tema que se había tratado, un poco como conclusión de la experiencia, y fue un programa fantástico, ¿no? que dio a conocer más qué es el arte contemporáneo que el CEGAC en sí, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el currículum aquí en España, realmente la educación artística, o bueno, como se denomina en la escuela primaria, educación plástica y visual, tiene solo 1 hora a la semana. Solo 1 hora a la semana. A lo mejor ahora nos encontramos con realidades parecidas en otros contextos, pero aquí de los 6 a los 12 años solo hay 1 hora de educación plástica y visual a la semana. La otra es de música, y además esa hora de educación plástica y visual suele impartirse en arts, se imparte en inglés, con lo cual la conexión que también tiene ese alumnado con esa materia, también por su aprendizaje de esa lengua, pues es muy limitado, ¿no? Entonces, en secundaria también tiene poca presencia, hay 2 materias, una en primero de secundaria y otra en tercero, y ya, salvo que esos estudiantes elijan después un bachillerato artístico o tenga alguna materia de dibujo técnico o algo así, ya no vuelven a tener contacto con la educación artística. Entonces, es un panorama bastante desolador y bueno, pues esto lo traigo aquí un poco porque cuando llegábamos a los centros educativos, los profesores que se preocupaban por tener este tipo de charlas en los centros decían: es que no van a ver nada de arte contemporáneo, es que no van a tener la posibilidad, la mayoría, ¿no? de tener un contacto, es que además estamos muy lejos de Santiago, no vamos a tener la posibilidad de ir al Centro de Arte Contemporáneo, y quizás en toda su trayectoria educativa no tengan posibilidad de de relacionarse con este tipo de obras de arte, ¿no? Otros dispositivos que también digamos, participan de esta idea del museo que se va abriendo, del museo que se va rompiendo, ¿no? Y que se va convirtiendo también en otro tipo de instrumento de conexión con diferentes comunidades es, por ejemplo, el proyecto del Museo Precario Albinet, que se hizo en un suburbio de París, ¿no? Donde Thomas Hickson, que nunca sé cómo se pronuncia este nombre, pues se llevó una parte de la colección del Pompidou, una serie de obras originales y otras reproducciones, y colaboró con un colectivo de la periferia, a quienes se les dio una formación para que fueran pues el equipo del museo, en ese museo precario que se instaló en esa calle, ¿no? Entonces fue como el Museo Pompidou en la calle y el Museo Pompidou en este barrio de la periferia, ¿no? Y cómo pues, él trabajó ahí un proyecto comunitario en el que pues, las personas del barrio se formaron para ser los mediadores, los curadores, los vigilantes, ¿no? Ser el equipo de ese museo, ¿no? Otras experiencias que creo que también son interesantes, que nos pueden hacer pensar un poco en formas en las que el museo se puede desplegar, es pues, los museos ambulantes o itinerantes, ¿no? Muchos autobuses que no solamente son dispositivos institucionales que a lo mejor difunden el museo en otra ciudad, en otra localidad, sino que también hay muchos museos ambulantes que nacen de iniciativas que no son institucionales, ¿no? Pues que son artistas que a lo mejor
se acercan a diferentes lugares a promover, ¿no? Pues la experiencia de un taller o a promover una experiencia cultural, ¿no? Y entonces me parece también un poco interesante cuáles son los mecanismos, ¿no? Que tienen estos museos. Y bueno, pues ahí también estarían los museos ambulantes, ¿no? como cajas que se van trasladando, pensados sobre todo como el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, para colectivos que no pueden salir de una residencia o que van a tener un acercamiento al museo desde una caja, ¿no? Desde una serie de objetos que les va a facilitar toda una serie de estrategias didácticas, ¿no? De algún modo sus precedentes están en Marcel Duchamp, pero también es muy interesante el museo de Marcel Brodaers, ¿no? Como él es el artista, el comisario, el generador de todo ese discurso, esa es su obra, y ese museo entra en el museo, ¿no? Ese museo se recrea de nuevo en el museo institución. Él lo tuvo itinerante, pero luego pues aquí en el CEGAC también estuvo expuesto, ¿no? y entró en el museo como una obra, ¿no? Bueno, entonces voy a ir así abreviando. Eso creo que es Dick Muniz, ¿no? Sí. Sí, de los soldaditos. Igual estás ahí en esa foto. Sí, bueno, pues aquí vemos un poco cómo estamos asistiendo pues, a museos que ya van introduciendo pues esos conceptos relacionados con la museología crítica, ¿no? Y cómo el espectador tiene voz, ¿no? ante estas propuestas expositivas, configura discursos, relatos, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues va, digamos, sintiendo próximo, ¿no? a la obra, o por lo menos a la experiencia del museo como algo más dinámico, ¿no? También existen ejemplos muy interesantes, ¿no? Como que ya también desdibujan la idea de la exposición, ¿no? Este es un proyecto ya de Carles Guerra, se titulaba así, Esto no es una exposición, ¿no? Y fueron de las primeras experiencias en las que se planteaba una investigación en colaboración con una universidad, donde todos los elementos que formaban parte de esa exposición se podían cambiar de lugar, podían generar nuevas narrativas, un espectador podía llegar, cambiar y desplazar esos objetos y la documentación que ya había, ampliar, ¿vale? Y el siguiente que llegase se iba a encontrar ya una exposición diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que también cuando se empieza a entender la exposición como una plataforma pedagógica, ¿no? Pues también es muy interesante para ir avanzando en esa idea de... y luego yo creo que también hay un momento fundamental que incide también en la idea del museo expandido, ¿no? Que es la conexión del museo con el arte comunitario, ¿no? Cómo mira hacia artistas que están trabajando en contextos donde se está intentando dar respuesta a problemas sociales, donde se generan ya pues, fuera del museo otro tipo de propuestas que cuando el museo colabora con ese tipo de propuestas normalmente hay siempre fricción, ¿no? Hay fricción porque este tipo de proyectos irrigan, ¿no? Abren grietas, ¿no? Que luego en las dinámicas internas del museo pues a veces no son fáciles de mantener o no se les puede dar una sostenibilidad, ¿no?
Pero es verdad que hoy el museo pues está trabajando mucho también desde las premisas de lo que fue y de lo que es, de la importancia que tiene el arte comunitario, aproximándose a ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo el Museo de Barcelona pues ya organiza el Museo Picasso pues organiza toda una serie de eventos relacionados con la importancia del dibujo, ¿no? Entonces pues están durante una semana abiertos a toda la ciudad. El museo se despliega en muchos otros ámbitos, instituciones, plazas públicas y demás, y entonces pues ahí yo creo que bueno, pues la comunidad realmente puede participar también de una forma muy activa, ¿no? Son las 11:15, si queréis hacemos aquí ya un descanso y ya continúo con esta otra parte a la vuelta. Vale, así que sirvo como un poco de introducción, muy bien.